¿Estás listo para transformar la manera en que te comunicas y defenderte con confianza y respeto? Sumérgete en nuestro entrenamiento de asertividad y descubre tácticas poderosas para expresar tus pensamientos, necesidades y sentimientos de manera efectiva. Aprende el arte de la comunicación clara, honesta y directa que respeta tanto a ti mismo como a los demás. Vamos a embarcarnos en este viaje para desbloquear tu audaz confianza y elevar tus interacciones al siguiente nivel. Bienvenido a Next Level You. En el video de hoy, nos sumergimos en el entrenamiento de asertividad, una habilidad esencial para cualquiera que busque comunicarse de manera más efectiva y segura. Ya sea que te encuentres siendo demasiado pasivo o demasiado agresivo, este video te enseñará cómo encontrar el equilibrio perfecto. Comencemos este viaje para dominar la asertividad. La asertividad es la capacidad de expresar tus pensamientos, sentimientos y necesidades de manera directa y honesta, respetando a los demás. Es esencial para el crecimiento personal y profesional, mejorar la comunicación y construir el autorrespeto. A diferencia del comportamiento pasivo, donde podrías reprimir tus opiniones y necesidades, o del comportamiento agresivo, donde podrías imponer tu voluntad a los demás, la asertividad encuentra un equilibrio. Permite una comunicación saludable y respetuosa. La asertividad no se trata de ser confrontativo, se trata de ser honesto y claro mientras respetas los límites de los demás. Este enfoque puede transformar tus relaciones personales y profesionales, haciendo las interacciones más genuinas y constructivas. Hablemos del equilibrio entre el comportamiento pasivo y agresivo. El comportamiento pasivo implica evitar la confrontación, lo que a menudo lleva al resentimiento y a necesidades no satisfechas. Con el tiempo, esto puede dañar tu autoestima y llevar a una falta de respeto por parte de los demás. Por ejemplo, piensa en una situación en la que querías compartir una idea en el trabajo pero no lo hiciste por temor a la crítica. La oportunidad pasó y tu idea nunca obtuvo el reconocimiento que merecía. Por otro lado, el comportamiento agresivo significa dominar o faltar al respeto a los demás, lo que puede dañar gravemente las relaciones. Esto puede manifestarse al interrumpir a otros, ignorar sus opiniones o ser excesivamente crítico. Dicho comportamiento podría darte resultados inmediatos, pero a menudo conduce a consecuencias negativas a largo plazo, como aislamiento y conflictos. El comportamiento asertivo encuentra un equilibrio, permitiéndote comunicarte abierta y honestamente mientras respetas a los demás. Implica defender tus derechos de una manera que no viole los derechos de los demás. Al ser asertivo, reconoces tus propias necesidades y las necesidades de quienes te rodean, fomentando el respeto y la comprensión mutuos. Para dominar la asertividad, necesitas enfocarte en algunos componentes clave. Primero, usar declaraciones en primera persona. Esta técnica te ayuda a asumir la responsabilidad de tus sentimientos y necesidades sin culpar a los demás, lo que puede prevenir la defensividad y promover conversaciones más productivas. Por ejemplo, me siento frustrado cuando las reuniones comienzan tarde porque interrumpe mi horario. Necesito que comencemos a tiempo. Esto asume la responsabilidad de tus sentimientos y necesidades sin culpar a los demás. Al decir me siento en lugar de tú me hace sentir, evitas que la otra persona se ponga a la defensiva, lo que puede llevar a un diálogo más constructivo. A continuación, expresar tus necesidades claramente. Por ejemplo, necesito más tiempo para completar este proyecto. Esto asegura que tus necesidades sean comprendidas y satisfechas. La comunicación clara previene malentendidos y asegura que tus necesidades sean abordadas de manera adecuada. Escuchar activamente implica prestar toda tu atención al interlocutor, reconocer su mensaje y responder de manera reflexiva. Muestra respeto y comprensión asintiendo y resumiendo lo que la otra persona ha dicho. Esto construye confianza y demuestra que valora su aporte. Ahora, pasemos a algunos ejercicios prácticos para desarrollar tus habilidades de asertividad. Estos ejercicios te ayudarán a construir la confianza para expresarte asertivamente en diversas situaciones. Por ejemplo, representa un escenario donde necesitas pedirle a un colega que deje de interrumpirte durante las reuniones. Practicar respuestas asertivas en situaciones hipotéticas construye confianza y te prepara para interacciones en la vida real. Practicar estas declaraciones te ayuda a articular tus necesidades sin parecer exigente o agresivo. Por ejemplo, necesito que respetes mi tiempo llegando a la hora acordada. Esto comunica claramente tus necesidades y expectativas. Los ejercicios de escucha activa mejoran tu capacidad para escuchar atentamente y responder adecuadamente, lo cual es crucial para la comunicación asertiva. Forma pareja y practica escuchar y responder al otro. Tomen turnos para hablar y escuchar, y luego resume lo que tu pareja dijo.
Mucha gente lucha con la asertividad debido al miedo al conflicto o la preocupación por dañar relaciones. Estas barreras pueden ser desafiantes, pero no son insuperables. Entender que el conflicto puede llevar al crecimiento y a mejores relaciones es crucial. La resolución saludable de conflictos puede fortalecer las relaciones al abordar los problemas de frente y encontrar soluciones mutuamente aceptables. Darse cuenta de que la comunicación honesta fortalece las relaciones. Aunque inicialmente pueda sentirse incómodo, ser honesto y claro con los demás construye confianza y respeto con el tiempo. Reflexiona sobre un conflicto pasado y considera cómo el uso de la comunicación asertiva podría haber cambiado el resultado. Analizar conflictos anteriores puede proporcionar valiosos conocimientos y ayudarte a aplicar la asertividad en situaciones futuras. Dominar la asertividad mejora tus habilidades de comunicación, conduciendo a conversaciones más claras y efectivas. Mejora tus relaciones al construir confianza y respeto. Lo más importante, aumenta tu autorrespeto, ayudándote a sentirte más seguro y valorado. La asertividad ayuda a establecer límites saludables, haciéndote más resiliente y menos propenso a experimentar agotamiento. Te empodera para defender tus derechos y tomar decisiones que sean en tu mejor interés, contribuyendo a tu bienestar y éxito general. La asertividad es verdaderamente un cambio de juego cuando se trata de mejorar tus habilidades de comunicación y construir autorrespeto. Recuerda, la clave es practicar regularmente y mantenerte consciente de tus interacciones. Hablando de interacciones, ¿alguna vez te has preguntado cómo manejar conversaciones difíciles en el trabajo? Nuestro próximo video profundizará en